¿Qué tal, jóvenes? Pues vamos a comenzar con otras 2 semanas de clase. Vamos a partir desde el 30 de noviembre, ¿ok? El primer tema es continuar con ideas ilustradas. El aprendizaje esperado es precisamente reconocer la multicausalidad de la crisis política en la Nueva España y del inicio de la Guerra de Independencia. Así que comencemos la clase con ideas ilustradas. A mí lo que me gustaría que ustedes aprendieran, y obviamente después, poco a poco, ustedes pueden ver este video, pueden ponerle pausa, donde consideren prudente para hacer sus tareas, pero lo relevante es que ustedes comprendan que las reformas borbónicas, a pesar que sí dejaron desarrollo, al pretender aumentar ingreso para la corona española, también incrementó la desigualdad y la pobreza. Y entonces lo que tenemos es un movimiento intelectual, político, social, cultural, que es la Ilustración. De hecho, también se le llama el siglo de las luces al siglo XVIII por esta misma razón, que nos va a establecer el uso de la razón, la comprobación de las cosas para poder decir que es verdad. Recordemos que en la época medieval lo que predominaba era el pensamiento de Dios es el centro. Y entonces la idea religiosa, los prejuicios también predominaban. Sin embargo, el movimiento de la Ilustración, vean esta parte que yo les menciono aquí, como dice felicidad, idea preponderante que se buscaba en la tierra. Es decir, la felicidad ya no se buscaba en el cielo. Y no estamos diciendo que algunos ilustrados no creían en Dios, pero mencionaban la importancia que tenía también buscar la felicidad en esta tierra, en este momento, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Y es ahí donde el progreso, aquí lo pongo, progreso de la humanidad, era una de las cosas esenciales. Entonces, imagínense todas estas ideas que van a encontrarse en Nueva España. Los frailes, de hecho, funcionaron para contribuir con esas ideas ilustradas. Uno de los aspectos esenciales que van a dejar esas ideas ilustradas en los frailes es que ellos argumentan sobre la igualdad del indígena. El indígena no es un incivilizado, el indígena tiene capacidad intelectual, por lo tanto hay que incluirlo en la sociedad. Es igual a nosotros. Entonces, es una de las cosas relevantes que van a dejar los frailes. Ahora, ¿cómo fueron impulsadas las ideas ilustradas? Dentro de estos elementos, yo solamente voy a destacar algunos aspectos. Los jesuitas. Los jesuitas contribuyeron. Recordemos que ellos educaron a los criollos en las ideas ilustradas. La idea de que la actividad minera ahora tuviera profesionales. Se hizo un seminario de minas. Se impulsó las artes en la Escuela de las Nobles Artes de San Carlos. Juan Benito Díaz de Gamarra, que destacó por sus estudios de filosofía, formó parte de la Santa Inquisición. ¿Se acuerdan ese tribunal que mencioné, que se encargaba de castigar a aquel que no profesara la fe católica? Entonces, imagínense tener a un ilustrado dentro de ese tribunal, ¿no? Cambian las medidas. Los derechos, se impulsaron los derechos de libertad, de igualdad, y todo esto va a funcionar para buscar la libertad política por los criollos. La instrucción pública difundió esas ideas ilustradas, es decir, las escuelas o la difusión en los periódicos también funcionaron. Entonces, en eso quedó las ideas ilustradas, ¿ok? Un factor de independencia van a ser las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque causaron inconformidad ante la desigualdad y pobreza a la que contribuyeron, porque disminuyeron los privilegios de la iglesia o de los criollos también. Y las ideas ilustradas pues van a venir a dejar en la mente la oportunidad de una independencia, la búsqueda de una libertad y de igualdad por parte de la sociedad de Nueva España. Otro tema relevante, vida cotidiana en Nueva España.
En este momento vamos a hacer una exploración sobre cómo parte de esa vida cotidiana la seguimos viendo en la actualidad. Vestimenta. Aquí tenemos algunos datos de vestimenta. Ustedes lo podrán ver con calma. Como les digo, este video está para que ustedes hagan su tarea, le ponen pausa, sacan sus apuntes, pero sí me gustaría que vieran estos ejemplos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el hombre normalmente se vestía con casaca. Estos, vean los galones bordados, que a veces usaba el hilo de seda o plata. Vean las mangas igual, amplias en la parte de los puños, con decoraciones. La mujer mestiza, con su rebozo o con las enaguas, ¿no? Estas faldas onduladas. Esas eran las vestimentas, y si ustedes se dan cuenta, seguimos manteniendo parte de esa vestimenta. La mujer española y criolla, para que vean la diferencia de cómo se vestía. Hasta la fecha, mujeres para moldear su figura usan el corsé. Eso sí, en aquella época era una cosa impresionante, porque incluso hasta molestaba la caja torácica, o sea, lastimaba la espalda. Muchas mujeres se les dificultaba incluso tener hijos por usar el corsé. Zapatos pequeños. Era muy importante que a las mujeres se les vieran los pies pequeños. Entonces incluso usaban zapatos mucho más pequeños que sus propios pies. Lo mismo con los guantes, 2 tallas menos. ¿Por qué? Porque necesitaban que entraran los anillos y los brazaletes. Los indígenas, pues ya saben que las mujeres indígenas usaban el huipil. Aquí había una parte dentro del huipil que podríamos decir la tradicional o la más elegante, que venía acompañado precisamente de esa basquiña con ahuecador. Los que han bailado, folclórico, pues saben a qué me refiero. Y el huipil común, que ahorita de hecho vamos a ver precisamente un ejemplo al respecto. Lo mismo en un momento más, vamos a ver el quexquemitl, a que nos referimos. Esas 2 piezas unidas caídas en forma triangular, que tal vez ustedes en este momento como que no se lo pueden imaginar, pero ahorita lo vamos a ver. El xicoyi igual, que es una camisa corta, sin mangas, pero a diferencia de una camisa normal, se manejan adornos en el extremo inferior, que ahorita también vamos a ver de qué se trata. Aquí está. Primero vemos el terno yucateco, que la base es el huipil o el hipil. Sin embargo, en la parte de arriba, esta parte cuadrada es la solapa, y el fustán es lo que va en la parte de abajo. Si ustedes se dan cuenta, lo característico es el bordado y los remates de encaje. Y este es el terno yucateco. Este es el quexquemitl, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba? La unión que genera una forma triangular al final. Y así como ven, esto es parte de la moda. Esto de hecho es un quexquemitl poblano. O sea, no crean que lo saqué de ahí una foto antigua, no. O sea, esto incluso se vende en línea, o incluso en algunos lugares donde se maneja sobre todo, pues, no solo vestimenta, objetos de índole cultural, ¿no? Pero hasta la fecha se sigue utilizando. Aquí está el xicoyi, ¿ven? La parte inferior, o sea, la diferencia con una camisa sin mangas, pues aquí está. Estos adornos en la parte inferior, y aquí también tenemos otros. El jorongo, que ustedes seguro lo conocen más como zarapes, pero para que se den cuenta cómo algunas de esas vestimentas hasta la fecha se siguen utilizando. Otro aspecto que quiero mostrarles es cómo se comía en las ciudades y cómo comían los campesinos. Imagínense esto, a las 5 de la mañana, chocolate con pan dulce, y en el almuerzo carne de res con frijoles, y eso no era la comida venía después, sopa, arroz, carne, postre, fruta, y después a las 6 de la tarde volvían a comer pan dulce con chocolate, y en la noche frijoles. Obviamente esto lo hacían sobre todo los que tenían una mejor posición económica. Los campesinos, vean la diferencia, realmente sí comían carne, pero en poca cantidad.
y ocasionalmente bebían chocolate, tamales y pan. Ahora seguimos con la vida cotidiana, pero esta vez nos quitamos de la vestimenta y nos vamos a enfocar sobre todo qué pasaba en los lugares públicos. Lo más importante con lo que ustedes se tienen que quedar era la diferencia entre la alta sociedad y la baja sociedad. No podían ni siquiera estar en el mismo lugar. Vean cómo les pongo aquí que los ricos necesitaban mostrar esa riqueza. Cuando ellos hacían sus paseos en jardines o iglesias, tenían que mostrar esa riqueza y cómo, por ejemplo, los mestizos, indígenas, africanos y castas hasta eran mal vistos cuando pasaban por los mismos lugares. Había un mercado que se le conocía como el Parián, el que conoce la Ciudad de México, se localizaba en el Zócalo, y ahí era donde la alta sociedad podía conseguir lo que quería. El Baratillo era un mercado para la clase baja, donde prácticamente podían conseguir lo mismo, pero a bajo precio. ¿Por qué? Porque eran imitaciones, porque eran robados, porque eran usados. Importante mencionar cómo la clase baja, mientras ellos se reunían en pulquerías y mercados, la clase alta organizaba tertulias, es decir, hacían reuniones en sus casas. Eso sí, ¿qué tenían en común? El fervor religioso. Tenían muchas festividades religiosas, Pascua, Cuaresma, Corpus Christi, Navidad, entre otros. Por lo mismo, la conducta de la sociedad implicaba la castidad, la pureza, la fidelidad en las relaciones, y eso significa que los noviazgos llegaban al matrimonio. Y miren esta parte que les menciono aquí: teatro, presentación de títeres, corridas de toros y caballos. Créanme que había muchísimo más frecuencia. Es más, hoy en día me pueden decir dónde se hace una presentación de títeres, pero en aquel tiempo era parte del pasatiempo, siglo XVII, siglo XVIII. Ahora, ¿cuál era el rol de las mujeres? La mujer casada, al igual que los hijos, quedaba bajo la autoridad del esposo. La soltera quedaba bajo la autoridad del padre de familia. La viuda era la que podía alcanzar cierta independencia, aunque todo dependía de la solvencia económica que tenía. Eso sí, las mujeres no podían ser parte del ámbito político y administración pública. Ellos no eran funcionarios públicos. Muy curioso, porque en el caso de las indígenas cacicas, a ellas sí se les reconocía los títulos y los privilegios. Y de hecho, otra cosa relevante, en las leyes de India se protegían las indígenas, a diferencia de lo que desafortunadamente hoy en día pasa, ¿no? En la práctica hay mucha exclusión social, y no solo hablo de las mujeres, en general hacia el indígena. Y aquí nos vamos a otro aspecto relevante. Entonces, la primera semana fue ideas ilustradas y la vida cotidiana. Ahora nos vamos a otro aspecto muy importante, que es los pasos de una investigación. Ustedes van a aprender cómo se hace una investigación histórica. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes lleguen a la preparatoria, ustedes van a hacer muchos proyectos de investigación, y es importante que ustedes sepan lo elemental de estos proyectos de investigación. Lo primero, investigar. ¿Qué significa? Indagar para descubrir algo. ¿Cuál es el objetivo de hacer una investigación histórica? Pues entender al hombre y a la mujer en esa dinámica social, en aquel momento, en aquel tiempo. Y estos son los pasos de investigación, solamente que aquí también se los muestro poco a poco. Lo más importante, cuando ustedes eligen un tema, porque lo primero que hay que hacer es eso, hay que elegir un tema y hay que delimitarlo. Por lo mismo, terminamos planteando un problema. Y cuando nosotros planteamos un problema, debemos considerar si es viable la investigación. ¿Qué significa? ¿Cuento con fuentes de información? O sea, ¿tengo dónde buscar la información? Y otra cosa relevante, el esfuerzo y el tiempo que le voy a invertir a la investigación. Y eso a mí me va a dar la oportunidad de saber si lo puedo lograr o no lo puedo lograr. Los pasos de investigación, lo más relevante que ustedes tienen que comprender es el planteamiento del problema. Lo primero, ustedes eligen un tema y tiene que interesarles ese tema para que le den todo el empeño a realizar la investigación como debe de ser.
se delimita con una pregunta. Y, de hecho, la redacción en verdad tiene que ser muy clara y muy precisa del planteamiento del problema. En un momento más les voy a poner un ejemplo. La justificación, vean lo que pongo, es el argumento en favor de lo que se quiere investigar. Prácticamente lo que quiero responder es qué tan importante es lo que voy a estudiar. Y los objetivos, bueno, hay un objetivo general y hay objetivos particulares. El propósito de la investigación es el objetivo general. El principal propósito, lo que encierra toda la investigación, a dónde quiero llegar. Y el objetivo particular, pues digamos que son como ese objetivo general, pero dividido. Y la hipótesis es una respuesta posible en este caso, a los enunciados o al planteamiento del problema, ¿ok? Aquí lo puse mal, una disculpa, no es a respuestas enunciadas, a preguntas enunciadas o planteadas en el problema de investigación, ¿ok? Es una suposición que vamos a hacer sobre la pregunta de investigación. Ahora tal vez así no lo entienden muy bien, vamos a los ejemplos para que ustedes comprendan. Tema. Vamos a suponer que yo digo que mi tema son reformas borbónicas. Y entonces me hago una pregunta de investigación. Mi primera pregunta de investigación es, ¿por qué las reformas borbónicas fueron un factor que causó el movimiento de independencia de México? Pero ahora voy a delimitar ese problema. Y entonces señalo por qué la pobreza y desigualdad en Nueva España se asocia con la implementación de las reformas borbónicas entre 1760 y 1810. ¿Se dieron cuenta cómo delimité el tema? El tema eran reformas borbónicas. Pero ahora, concretamente, ¿qué voy a investigar? Voy a investigar sobre pobreza y desigualdad. ¿En dónde? En Nueva España. ¿Entre qué años? Entre 1760 y 1810, nada más. Y entonces, mi planteamiento del problema, o sea, ¿cómo voy a redactar esto? Pues hago un poco de investigación sobre esa pobreza, sobre esa desigualdad que dejaron reformas borbónicas entre esos años y planteo el problema. Y se dan cuenta, ¿qué digo acá? Los propietarios de las haciendas buscaron incrementar la superficie de sus propiedades, por lo que las propiedades rurales se concentraron en pocas manos. En ocasiones fueron arrebatadas por la fuerza a los indígenas. Por otro lado, los impuestos al comercio aumentaron durante el siglo XVIII sin que haya aumento de salarios. Además, se vendía mercancía a los pueblos indios a precios inflados y a la fuerza. Si se dan cuenta, planteé parte del problema. En mi pregunta estoy hablando de pobreza y desigualdad que dejan reformas borbónicas entre 1760 y 1810 en Nueva España. Y eso es lo que yo hice acá. Traté de plantear ese problema. Busqué información que me permitiera plantear ese problema. Algo muy breve. Ahora viene la justificación y los objetivos. ¿Se acuerdan que la justificación mencioné que es el argumento que a mí me permite darle importancia a lo que estoy estudiando? Y entonces, ¿cuál es la justificación? Vean lo que puse. Es importante analizar cómo algunas medidas de gobierno pueden contribuir a la pobreza y desigualdad de una sociedad. La inconformidad de una sociedad ante la pobreza y desigualdad pueden generar una movilización social. Es por eso que se estudia el pasado con el ejemplo de las reformas borbónicas como factor causal del movimiento de independencia de México. Fíjense cómo me fui de un tema actual al pasado. ¿Cuál es la justificación? Yo digo que es importante realizar una investigación que nos permita analizar cómo hay algunas medidas de gobierno que pueden contribuir a la pobreza y la desigualdad de una sociedad y cómo esa pobreza y desigualdad de la sociedad puede terminar en una movilización social, porque la gente se inconforma y entonces puede haber una movilización social. Ese es un tema actual, pero voy a estudiar el pasado para entender esa situación. ¿Y qué voy a estudiar? Pues voy a estudiar medidas de gobierno, reformas borbónicas, que generaron pobreza y desigualdad en aquella época. ¿Y a qué movilización social dieron lugar? Al movimiento de independencia. ¿Ven cómo el pasado me permite comprender el presente? Es por eso que estudiamos historia. Objetivo general.
juego con la misma justificación, juego con el mismo planteamiento del problema y entonces digo, analizar la relación de pobreza y desigualdad social con la implementación de reformas borbónicas y su contribución al movimiento de independencia de México. ¿Cuál es mi objetivo general? Analizar la relación de pobreza y desigualdad social con la implementación de reformas borbónicas. Eso es lo que quiero analizar, esa relación entre la pobreza y la desigualdad con las reformas borbónicas y cómo esa inconformidad van a generar el movimiento de independencia. Y entonces, ahora sí, vienen los objetivos específicos. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que eran como que ese objetivo general pero dividido? ¿Qué pasos de investigación tengo que dar para generar o para llegar más bien a ese objetivo general? Primero, por ejemplo, explicar reformas borbónicas. Si yo quiero saber si la pobreza y la desigualdad que se vivió entre 1760 y 1810 fue parte de las reformas borbónicas, pues lo primero que tengo que hacer es explicar las reformas borbónicas. Y después, ahora sí, voy a describir la pobreza y la desigualdad. Y por último, voy a explicar el descontento social que se dio entre 1760 y 1810. ¿En dónde? En Nueva España. Estas tres cosas voy a hacer, pero solamente me ubico entre 1760 y 1810 y Nueva España, porque recordemos que yo planteé un problema delimitándolo. Y otros elementos de la investigación es la hipótesis. ¿Se acuerdan que les mencioné cómo la hipótesis es el supuesto? Tengo una pregunta y mi pregunta es, ¿por qué la pobreza y desigualdad social se relaciona con la implementación de reformas borbónicas? Y entonces, en mi hipótesis, recordemos que es la explicación o la respuesta a esa pregunta. Las reformas borbónicas produjeron crecimiento de haciendas a costa de pobreza y desigualdad de indígenas, dando lugar al descontento social que propició el movimiento de independencia. ¿Se dieron cuenta cómo utilicé la información que estaba en el planteamiento del problema para generar mi hipótesis? Para responder a la pregunta que previamente puse. Hay una pregunta de investigación, después genero mi planteamiento del problema y entonces ahora sí saco una hipótesis simplemente respondiendo esa pregunta. ¿Por qué es un supuesto? Porque solo estoy suponiendo la respuesta. Todavía tengo que hacer mi investigación para saber si esa es la respuesta. No voy a meterme mucho en la metodología, nada más quiero que sepan que cuando se hace un proyecto de investigación es importante trabajar con metodología. ¿Qué es metodología? Bueno, hay un conjunto de métodos y técnicas que yo tengo que utilizar para realizar mi investigación. Eso es metodología. Y las fuentes, pues obviamente se refieren a las fuentes de información. Este planteamiento del problema que está en diapositivas anteriores, yo lo busqué en un libro de texto de historia. Y aquí estoy poniendo esa fuente de información. Y con presentación, pues nos referimos a que normalmente en la investigación, cuando tú haces un proyecto, tú vas a buscar publicarlo. Eso suele ser la presentación. No solo hablamos de una exposición de mi proyecto, sino que muchos investigadores lo que hacen es publicar un artículo o un libro. Y bueno, básicamente eso sería los pasos de un proyecto de investigación. Ustedes van a hacer un proyecto de investigación, pero obviamente lo vamos a hacer poco a poco. Lo primero, voy a dejar la tarea y con la tarea ustedes van a practicar las definiciones, qué es planteamiento del problema, qué es hipótesis, qué es justificación y obviamente después ya nos meteríamos en la realización de un proyecto de investigación. Yo les puse lo básico porque hay cosas que obviamente no les puedo explicar simplemente de esta manera y fuera de eso ustedes son de nivel secundaria, pues no nos vamos a meter tanto en la metodología o el marco teórico o referencial que tampoco les expliqué, pero bueno, eso lo verán en la preparatoria. Lo relevante es que ustedes aprendan lo básico de los pasos de un proyecto de investigación. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y pues lo único que nos queda es esperar la tarea, ¿ok? Así que ustedes ya saben,
que en el grupo de WhatsApp es donde envío la tarea. Y pues simplemente queda esperar eso, ¿ok? Muchas gracias. 2 semanas de clase, súper resumido.